Hoy avanzaremos sobre el encuentro 6 de la catequesis del nivel bíblico titulado Dios se revela a Moisés. Para ello, pues quiero invitarles a que nos pongamos en la presencia del Señor y empecemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le invito a que repita después de mí. Papá del cielo, regálanos de tu Espíritu Santo. Papá del cielo, regálanos de tu Espíritu Santo. Dígale una vez más, Papá del cielo, regálanos de tu Espíritu Santo. A ti, Santo Espíritu de Dios, te pedimos que vengas en socorro de cada uno de nosotros, que vengas en socorro de cada uno de los niños de este nivel de la catequesis, y por qué no, Señor, en auxilio de todos los niños de la catequesis y catequistas. Que vengas en auxilio de los padres de familia, y a cada uno de nosotros que nos regales, Señor, la sabiduría, el entendimiento, que te manifiestes en cada lectura bíblica que realicemos, que te manifiestes, Señor, en este encuentro, que así como te manifestaste a Moisés, manifiéstate en nuestros corazones. Le animo a que usted también le diga, Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en mi corazón como te manifestaste a Moisés. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en mi familia como te manifestaste a Moisés. Anímese, dígale. Una vez más repita conmigo. Espíritu Santo de Dios, manifiéstate en mi trabajo, en mis amigos, como te manifestaste a Moisés. Le damos gracias a Dios Padre por regalarnos de su Espíritu y de la compañía de su amado Hijo Jesús. Papá del cielo, gracias por regalarnos de tu Espíritu Santo, tu Espíritu que nos alegra, tu Espíritu que nos santifica, tu Espíritu que nos une, tu Espíritu que nos revela tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por regalarnos de tu Espíritu Santo. Gracias también, Señor, por regalarnos a tu Hijo Jesús. A ti, Señor Jesús, te pedimos que nos acompañes y que seas tú mismo guiando tu obra, que seas tú mismo sosteniendo tu obra, que seas tú, Señor, llegando con tu mensaje, con tu palabra y con tu obra redentora a cada padre de familia, a cada niño de la catequesis, a cada catequista. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu misericordia infinita. Gracias también, Papá del cielo, porque nos regalas la intercesión de María Santísima. A María Santísima le damos gracias por acompañarnos, por interceder por nosotros. Y a su esposo casto, San José, también le decimos gracias, José. María, Madre de Dios, ruega por la humanidad entera. María, Madre de Jesús, Madre de la Misericordia. María, Madre del Verbo encarnado, ruega por las familias. María Inmaculada, ruega por la niñez. Amén. Empecemos este encuentro en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema, decíamos, se titula Dios se revela a Moisés. Y acá en la imagen usted puede ver a un personaje, pues es Moisés, lógicamente, y tenemos al frente de Moisés una zarza en llamas. Moisés, si se fija, pues al momento ya no tiene las sandalias, tiene en su mano derecha un bastón, que es el bastón que Dios pues les había regalado, y frente de Moisés tenemos la zarza. La zarza es una planta de espinos tipo copa más o menos, una planta de espinos tipo copa, cuyo espinos no tiene como las plantas comunes hacia afuera, sino hacia adentro de la planta. Esto con la intención de que cuando el ser humano o algún animal metía la mano o el animal metía la cabeza en la planta, pues no le causaba ningún daño al momento de poner su mano hacia el centro de la planta. Pero cuando quería sacar el hombre la mano o cuando el animal quería sacar su cabeza, no podía porque los espinos le pinchaban, le lastimaban. Por eso se caracteriza la planta de la zarza. Y es una planta muy especial. Y en esa planta usted va a ver, dentro del texto del Éxodo capítulo 1, versículo 13, va a ver cómo Dios
se manifiesta a Moisés. Pasemos a la lectura del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 15. Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de Madián. Una vez llevó el rebaño más allá del desierto hasta llegar al Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada ardiente entre las zarzas. Moisés se fijó, la zarza ardía sin consumirse, y Moisés dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo tan admirable. ¿Cómo es que no se quema la zarza? Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Respondió él: aquí estoy. Dijo Dios: no te acerques, quítate las sandalias de los pies, porque el sitio que pisas es terreno sagrado. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios. El Señor le dijo: he visto la opresión de mi pueblo en Egipto. He oído sus quejas contra los opresores. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlos de los egipcios, a sacarlos de esta tierra para llevarlos a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel, el país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. La queja de Israel ha llegado a mí, y he visto cómo los tiranizan los egipcios. Y ahora, anda, que te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Moisés replicó a Dios: ¿quién soy yo para acudir al faraón? Respondió Dios: yo estoy contigo, y esta es la señal de que yo te envío. Cuando saques al pueblo de Egipto, darán culto a Dios en esta montaña. Moisés replicó a Dios: mira, yo iré a los israelitas y les diré: el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Esto dirás a los israelitas: yo soy, me envía a ustedes. Dios añadió a Moisés: esto dirás a los israelitas: el Señor, Dios de sus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Así me llamarán de generación en generación. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De este pasaje bíblico, el texto de la catequesis nos propone ver algo sobre el encuentro que tiene Moisés con Dios. Y si fijamos nuestra atención en el texto que acabamos de proclamar, pues digamos que el Señor llama la atención de Moisés mediante una zarza que está en llamas y que esta zarza no se consume. Se trata lógicamente de un signo de la acción de Dios en que arde el corazón de Moisés. ¿Recuerda usted el pasaje donde Jesús ha resucitado y se encuentra con dos apóstoles, con dos de sus discípulos que iban desde Jerusalén hacia su tierra natal, que era Emaús? Y ellos también dicen: ¿no nos ardía el corazón cuando nos hablaba el Señor? Y acá viene un gesto muy hermoso, en que el texto del Éxodo describe únicamente que la zarza ardía frente a Moisés. Pero si nos fijamos detenidamente, cuando Dios pasa, cuando Dios entra en la vida del ser humano, no es solamente la parte externa donde se manifiesta Dios. En este caso,
no es solamente la zarza que se consume manifestando la presencia de Dios, sino que seguramente el corazón de Moisés ardía mucho más fuerte que la zarza, porque uno de los signos cómo se manifiesta Dios puede ser la zarza, pero como se le siente a Dios en el corazón de cada ser humano es en lo interior, es en el corazón. Desde ahí, usted y yo hagamos que nuestro corazón sea realmente una zarza donde Dios se manifieste. Puede ser con un calor en el corazón, puede ser con un dolor en el corazón, un dolor como experiencia de Dios, no como enfermedad. De pronto usted va a sentir paz, va a sentir alegría en el corazón. Es porque Dios está consumiendo su zarza, su corazón. En el encuentro también nos fijamos y vemos que Dios siempre mezcla cercanía y amor. Lógicamente, cuando hay manifestación de Dios, ¿qué tenemos? Que Dios se ha acercado al ser humano y que ese acercamiento produce amor. Y el amor produce un diálogo. Por eso es que Moisés dialoga con Dios. Y también Dios es santo, es grande, y le pide a Moisés que se quite las sandalias porque está pisando tierra sagrada. Dios es santo. Hablar de santo quiere decir que es diferente a lo común. Y si ponemos nuestra atención en la sociedad actual, ¿cómo es nuestra sociedad? ¿Cómo somos nosotros en nuestros hogares? ¿Cómo somos nosotros como niños? Mentimos, robamos, somos agresivos, somos lujuriosos en el caso de las personas adultas, somos groseros. Eso es el mundo del pecado. Y lo contrario, lo santo. ¿Cómo es lo santo? Pues en lo santo no hay mentira, no hay malas intenciones, no hay agresión, no hay división. Por eso Dios es santo, porque en Él no hay maldad. Refiriéndonos a los seres humanos, santo, y desde la misma persona de Jesús, santo quiere decir consagrado a Dios o separado para Dios. Dios es grande, Dios es eterno, Dios es poderoso, por eso Dios es grande. Dios no es solamente Dios de un pueblo, sino Dios de toda la humanidad entera. Y este Dios que está libre de pecado y que es grande, le pide a Moisés que se quite las sandalias, porque las sandalias impiden que el ser humano que es creación de Dios tenga contacto con lo creador, con lo sagrado, con el Dios mismo que le ha creado. Las sandalias vienen a ser esa barrera entre el contacto directo de Dios y el ser humano, representado en la persona de Moisés. Y termina diciendo, la tierra que estás pisando es tierra sagrada. Es una tierra donde el hombre no ha llegado a pecar. Es una tierra donde solamente habita la presencia, la gloria de Dios. También nos habla de que Dios ama al pueblo. Dios le hace saber que nunca ha abandonado a los israelitas. Y con esta respuesta o con este comentario, Moisés como que se queda pensando y descubre cómo Dios ha amado al pueblo a través de los tiempos. Nosotros también podríamos decir, Dios siempre ha estado con nosotros. Aunque muchas veces Dios ha permanecido en silencio con nosotros, no porque sea un Dios mudo, no porque sea un Dios distante, sino porque nosotros, por causa de nuestro pecado, no podemos escuchar la voz ni las manifestaciones de Dios en nuestro corazón y en nuestro alrededor. Y ante esto, Dios, como una prueba de que ha estado siempre con el pueblo israelita, le dice, he visto la esclavitud de los israelitas. Esto nos pone a entender de que Dios siempre está atento de lo que le oprimía a los israelitas. Siempre estaba atento del sufrimiento, del maltrato
o de la mala alimentación que recibían los israelitas mientras eran esclavos de los egipcios. A nosotros también, Dios nos dice, siempre estoy atento a su opresión, siempre estoy viendo tu esclavitud, siempre estoy acompañándote en tu esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La esclavitud del pecado. Antes los israelitas vivían una opresión humana, una opresión en la que el poder humano ejercía sobre o dominaba sobre el hombre débil. Hoy en día, gracias a Dios, podríamos decir que usted y yo tal vez no tenemos esa esclavitud, no tenemos la opresión o el dominio de otro ser humano sobre usted. Pero tenemos el pecado que nos oprime, el pecado que nos impide tener ese contacto con Dios. A nosotros también el Señor nos dice hoy, quítate las sandalias, es decir, quítate ese pecado que te separa de mí. Aléjate de ese pecado que te oprime. Aléjate de ese pecado que te esclaviza. Uno de los segundos puntos como Dios manifiesta a Moisés que siempre ha estado con el pueblo israelita es cuando le dice, he escuchado el grito del pueblo. El grito del pueblo. Mire que no está diciendo he escuchado cómo gritan los israelitas, sino que toda esa multitud de gritos lo hace en una sola voz, lo une en una sola voz, que es un grito de oración. Usted y yo en casa, ¿oramos individualmente a Dios o hacemos una oración de familia para que sea un solo grito de un mismo pueblo dirigido a Dios? Y un tercer aspecto o una tercera muestra de cómo Dios manifiesta su compañía y su amor al pueblo israelita es cuando le dice a Moisés, he comprendido sus sufrimientos. Comprender sus sufrimientos quiere decir que se ha fijado, que ha puesto su mirada en el sufrimiento del israelita. Con nosotros, ¿qué tiene que ver eso? Que nosotros también en medio de una enfermedad, en medio de una crisis familiar, en medio de una crisis espiritual, en medio de una crisis económica, nosotros también podemos clamar a gritos a Dios y podemos llamar a Dios desesperadamente. Y ahí a nosotros también Dios nos dice, he fijado mi mirada en tus sufrimientos, he comprendido tus sufrimientos. Un cuarto aspecto o una cuarta muestra como Dios ha estado con nosotros es cuando le dice a Moisés, he bajado para liberarlo. Y estas palabras de Dios hablando a través de la persona de Moisés al pueblo israelita es muy hermoso. Porque mire lo que dice acá, he bajado para liberarlo. No es un ángel, no es un encargado, no es un delegado de Dios, no es un enviado de Dios quien viene a liberar al pueblo israelita de la esclavitud egipcia. Es el mismo Dios en persona. Y cuando hablamos del mismo Dios en persona, hacemos referencia a Dios Padre, cuyo nombre es Yahvé, a Dios Hijo, cuyo nombre es Jesús, y a Dios Espíritu Santo, que su nombre es Espíritu Santo. Es el Dios Trino en toda su omnipotencia, haciéndose humilde, dejando no su trono ni su poder, sino despojándose de toda su grandeza y viniendo a rescatar al pueblo israelita. Pero hay un gesto importante, que así como Dios en persona viene a rescatar al pueblo israelita de la opresión egipcia, así también Dios en persona viene a liberarnos de la esclavitud del pecado que usted y yo podemos tener. Un tercer aspecto del texto nos muestra la misión. Y la misión que recibe Moisés es ir a hablar con el faraón y liberar al pueblo israelita de la opresión egipcia.
El faraón era el rey de Egipto. Y por eso por eso es que vemos que Moisés como que se sorprende y dice, ¿cómo voy a ir yo al faraón? ¿Cómo voy a ir yo donde el rey? ¿Quién soy yo? Nos dirá más adelante. Pero retomemos nuevamente al aspecto de la misión. En la misión vemos a Moisés, que es el encargado de ir a hablar con el faraón para liberar al pueblo israelita. Pero también ya en el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, cuando Jesús se encarna en María, vemos que Jesús también recibe la misión para hacerse hombre y para bajar a liberar a la humanidad entera de la esclavitud del pecado. Y acá le invito a usted, querido padre de familia, a usted, niño, le invito a que reflexionemos. ¿Cuál es el pecado que le cuesta dejar de cometer? ¿Cuál es el pecado que le cuesta dejar de cometer? Cada uno a veces tenemos un pecado favorito, el que nos gusta cometer todos los días. ¿Cuál es ese pecado? Y ahí en el silencio de su corazón, pídale a Jesús que le libere de esa esclavitud, tal vez de esa mentira, tal vez de esa agresividad, tal vez de ese mal genio. Cualquiera que sea la realidad de su pecado, pídale a Jesús. Dígale, Jesús, ven en persona a liberarme. Ven en persona a auxiliarme. Ven en persona a abrazarme y a amarme. Pasemos al siguiente aspecto que propone el tema de la catequesis y dice, ¿quién soy yo? Mire, ¿quién soy yo? Una de las preguntas de Moisés a Dios. Y en esta propuesta, más que propuesta, en esta confrontación que le hace Moisés a Dios, veámoslo desde 3 puntos. Cuando Moisés recibe la misión de liberar al pueblo israelita, Moisés se sorprende y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Desde Moisés, él va a decir, no soy más que un pastor de ovejas. Decíamos también que Jesús recibe la misión de encarnarse en María y venir a liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado. Y desde Jesús vemos quién es Jesús. Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Y veamos esta pregunta, ¿quién soy yo desde nuestra vida personal? Usted y yo, ¿quién es o quiénes somos para Dios? Moisés se considera un pastor de ovejas. Jesús es el Hijo de Dios. Usted y yo, ¿quién somos para Dios? En una sola palabra, si usted es bautizado, si sus hijos están bautizados, todos sus hijos, por el bautismo, todos somos hijos adoptivos de Dios. Y volvemos a la persona de Moisés. Si Moisés se considera un pastor, podemos ver que él sí es un verdadero pastor, porque desde el momento en que recibe la misión de liberar al pueblo israelita, ha caminado, ha cuidado, ha pastoreado al pueblo israelita durante el desierto. Volvamos a la persona de Jesús. Si vemos que Jesús es el Hijo de Dios, vemos y encontramos que Jesús, desde que el momento en que se encarnó en María Santísima, desde sus primeros pasos, desde su juventud, hasta el día en que fue crucificado, muerto y resucitado, él vivió verdaderamente como Hijo de Dios. ¿Cómo vive un Hijo de Dios? De una manera santa, apartada de todo pecado. ¿Cómo vivió Jesús? Escudriñando las Sagradas Escrituras. Y es más, ¿cómo confrontó las tentaciones? Desde las mismas Sagradas Escrituras.
la pregunta para usted y para mí. ¿Nosotros realmente vivimos como Moisés? ¿Realmente somos pastores de nuestros hijos? ¿Realmente cuidamos y evangelizamos a nuestros hijos? Si nos comparamos con la persona de Jesús, nosotros realmente enfrentamos las tentaciones con las sagradas escrituras o nos dejamos arrastrar hacia el pecado. Realmente como Jesús vivimos lejos del pecado, nos apartamos del pecado y vivimos amando a Dios, o nos aferramos al pecado y nos alejamos. Una siguiente pregunta: ¿de parte de quién? ¿De parte de quién?, dice Moisés. Y mire que Moisés va de parte de Dios a liberar al pueblo israelita. Jesús viene de parte de Dios a liberarnos del pecado. Y nosotros, ¿de parte de quién vivimos nuestro día a día? ¿De parte de quién vamos hacia un lugar determinado? Cuando salimos de la casa, hacemos la señal de la cruz en nuestro cuerpo y a veces a la ligera, y muchas de las veces sin un sentido de lo que estamos haciendo. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, y se acabó. Pero ¿qué realmente, qué tipo de vida estamos llevando en nuestro diario vivir? Y acá les he citado un texto de Gálatas, capítulo 19, capítulo 5, versículos del 19 al 23. Es fácil reconocer lo que viene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicerías, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condena ninguna ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y quería reflexionar este texto de Gálatas en relación a la pregunta que les hacía: ¿de parte de quién vivimos nosotros el día a día? ¿O cómo es nuestra actitud, cómo es nuestra conducta en el día a día? ¿Vivimos las cosas que viene del maligno, como nos describe? Fornicación, impurezas, culto a los ídolos, odios, iras, celos, divisiones, envidias. ¿Vivimos en nuestro día a día estos pecados que vienen del diablo y que nos llevan a la condenación? ¿O vivimos lo que dice el versículo 22? Caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, dominio de sí mismo. ¿Vivimos esto que viene del Espíritu de Dios? Porque si es que vivimos esto que viene del Espíritu de Dios, felicítese usted mismo. Dígase: me felicito porque por gracia de Dios puedo vivir los frutos que viene del Espíritu de Dios. Pero si es que vivimos los frutos o lo que proviene de la carne, nos pone a cuestionar nuestra vida, nos pone a reflexionar nuestra vida. Y para bien, que esa reflexión no sea para mal, que no sea para quedarnos en lo mismo, sino para cambiar. Y cuando Dios se manifiesta a Moisés, le va a decir: yo soy el que soy. En otras palabras, le revela su santo nombre. Y de derecha a izquierda usted ve una escritura en idioma hebreo. En idioma hebreo, y el idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda.
se lee de derecha a izquierda, mientras que en la escritura española se lee de izquierda a derecha. Estas 4 letras sagradas se pronuncia Yahweh o en castellano Yahvé y significa yo soy, significa el ser. Por eso Dios le va a decir a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Lo que le está diciendo es que Dios, que es el ser, es el Dios de la humanidad entera. El tema de la catequesis también nos propone revisar y nos muestra cómo en esta misión que le dio Dios a Moisés, Moisés en su cumplimiento llega hasta el monte Oreb, le rinden culto a Dios tal como Dios lo había prometido, y acá en el monte Oreb Dios nos da los mandamientos. Mandamiento quiere decir alianza. Alianza a su vez es un pacto, es un acuerdo, es una promesa. Por eso los matrimonios hacen sus promesas matrimoniales, es decir, su acuerdo, su pacto, en el que se prometen amar para la vida eterna, en el que se prometen amar durante toda su vida y se prometen ser fieles. Los mandamientos también son como un manual de vida cristiana. Mire, los mandamientos son como un manual de vida cristiana, como cuando usted compra un electrodoméstico y le viene el manual, ahí vienen las indicaciones. Cuando cada ser humano nace, también podría decirlo, viene ya con su manual de vida cristiana bajo el brazo. Claro que en el sentido real, pues no lo trae. ¿Por qué? Porque tenemos las Sagradas Escrituras, que es nuestro manual. Y ahí es donde nuestros padres muchas veces dicen, es que no hay un manual para ser padres. O los esposos decimos, no hay un manual para ser esposos. Mentira. Las Sagradas Escrituras contienen ese manual de vida a semejanza de Cristo. Los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios hablan de una relación del hombre con Dios, mientras que los 7 siguientes mandamientos hablan de una relación entre los hombres. ¿Recuerda usted los 3 primeros mandamientos? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no jurar el santo nombre de Dios en vano. El tercero, santificar las fiestas. Esos 3 primeros mandamientos nos muestran cómo ha de ser nuestra relación con Dios, mientras que a partir del 4º mandamiento hasta el 10º mandamiento nos enseñan o nos dan una instrucción de cómo hemos de vivir en la familia, de cómo hemos de vivir en la sociedad, cómo hemos de vivir en la iglesia. Y finalmente, el texto de la catequesis nos propone hablar sobre la gloria de Dios. Y para esto les animo a que revisen el texto del Apocalipsis en el capítulo 4, versículos del 3 al 11, en confrontación con el texto de Ezequiel, capítulo 1, todo el capítulo de Ezequiel, capítulo 1 de Ezequiel. Tanto el Apocalipsis como el texto de Ezequiel nos hablan de que la gloria de Dios es la presencia misma de Dios. Por medio de su gloria, Dios nos muestra que es un Dios cercano y accesible, pero también es un Dios todopoderoso y grande, que no se le puede controlar, sino conocer, servir y amar. Y quiero detenerme un poco sobre el texto del Apocalipsis, capítulo 4, versículo del 3 al 11, porque aquí es donde Dios nos muestra cómo viven los ángeles, cómo viven los santos y cómo viven los hombres y mujeres que han sido salvados
y que ahora viven en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículos del 3 al 11. Que tenía aspecto como de jaspe verde y de ágata. Alrededor del trono un arco iris arrojaba reflejos de esmeraldas. 24 sillones rodeaban el trono, en los que estaban sentados 24 ancianos con blancas vestiduras y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos y voces y truenos. 7 antorchas arden ante el trono, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono se extiende un mar como de cristal transparente. A los 4 lados del trono permanecen 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente se aparece a un león, el segundo a un trono, el tercero tiene cara como de hombre y el cuarto es como águila en pleno vuelo. Cada uno de los 4 vivientes tiene 6 alas llenas de ojos por ambos lados y no cesan de repetir día y noche: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Señor del universo, aquel que era, que es y que viene. Cada vez que los vivientes rinden gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono y que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se arrodillan delante de él, adorándolo, arrojan sus coronas delante del trono, diciendo: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y acá, en resumen, la gloria de Dios. El apóstol Juan, cuando escribe el libro del Apocalipsis, nos muestra cómo es la gloria de Dios, cómo es la presencia de Dios en el cielo. Y dice que él contempla un trono del cual salía un color hermoso, un color verde, un color como de ágata. Y alrededor del trono había un arco iris que arrojaba esmeraldas, es decir, que arrojaba reflejos de esmeraldas, dice en mi traducción, es decir, que arrojaba destellos brillantes. Alrededor del trono donde está Dios sentado hay 24 sillones. Los 24 sillones representan lo siguiente: 10 sillones sobre los cuales se sientan 10 ancianos que tienen vestiduras blancas, representan a los hijos de Jacob, que son el antiguo pueblo de Dios, pueblo del Antiguo Testamento, mientras que los otros 12 sillones sobre los cuales se sientan otros 12 hombres con vestiduras blancas son los 12 apóstoles, que representan al pueblo nuevo de Dios, el pueblo del Nuevo Testamento. Estos hombres, estos 24 hombres, dice, siempre están ante la presencia de Dios, se sacan sus coronas. Sacarse la corona quiere decir reconocer lo que Dios le ha dado y poner al frente de Dios mismo. Es decir, Señor, tú me has dado la sabiduría, te ofrezco esta sabiduría que tú me diste. Señor, tú me has dado la alegría de tener una esposa y de tener hijos, te ofrezco esta corona que tú me has dado. Señor, tú me has dado un trabajo honrado, te ofrezco este trabajo honrado. Eso es quitarse las coronas, como hacen los 24 ancianos. Pero también nos muestra el texto a partir del versículo 6 que ante el trono se extiende un mar como de cristal transparente. Este mar como de cristal es el Espíritu Santo de Dios. El texto continúa y dice: a los 4 lados del trono permanecen 4 vivientes llenos de ojos. No son monstruos, sino que al contrario, los ojos que tienen estos seres tienen ojos por todo su cuerpo, dice, por todas sus alas, y representan de que Dios lo puede ver todo. Y llama la atención cuando dice que estos 4 vivientes están llenos de ojos por delante y por atrás, y el primer viviente se parece a un león. Vaya tomando en cuenta acá. El primer viviente se parece a un león y haría referencia
al Evangelio de San Marcos, porque al evangelista San Marcos se lo identifica con la imagen de león, porque relata que Jesús hablaba en el desierto como un león. El segundo, dice Apocalipsis, el segundo de los vivientes tiene un rostro como de toro. Esta imagen del toro se le atribuye al evangelista Lucas, porque Lucas, cuando describe su evangelio, nos presenta a Jesús como la ofrenda santa que se da en el templo de Jerusalén. Y sobre todo porque Jesús hace una predicación con fuerza. En el tiempo de los judíos y en la época de Jesús terrenal, los cuernos de un toro significaban el poder de Dios. El Apocalipsis dice, el tercer viviente tiene cara como de hombre. Este tercer ser viviente con cara de hombre hace referencia al evangelista Mateo, porque Mateo, cuando describe a Jesús, lo presenta como el Hijo del Hombre y como el Hijo de Dios. Y finalmente dice, el cuarto viviente es como águila en pleno vuelo. Hablar de águila en vuelo es hablar del evangelista Juan, porque el águila representa lo alto. Y cuando Juan escribe su evangelio, cuando Juan relata los hechos de Jesús, lo hace desde la eternidad. Nos presenta a Jesús que existe desde antes de todos los tiempos y nos presenta a ese Jesús divino, luego terrenal y luego que vuelve nuevamente hacia el inicio, hacia el origen de donde Dios había creado el universo. Y decía, hasta aquí vamos viendo cómo es la gloria de Dios, cómo es que los santos, cómo es que los ángeles viven en la presencia de Dios. Veamos que estos ángeles, que estos evangelistas viven en la presencia de Dios, repitiendo día y noche, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios y Señor del universo, aquel que era, que es y que ha de venir. Esta oración la cantamos nosotros en la Eucaristía. Por eso el libro del Apocalipsis nos muestra la gloria de Dios. No es como nosotros pensamos que el libro del Apocalipsis es un libro de destrucción, es un libro de desastres. Al contrario, es un libro donde nos presenta la gloria de Dios. Y dice que los hombres que se han salvado, que haría referencia a los 24 ancianos, se arrodillan delante de Dios y repiten, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Mire, si vemos entonces cómo viven los ángeles viven glorificando a Dios por la eternidad, con las mismas palabras, Santo, 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 con la diferencia de que cada repetición es una profundidad más hermosa e incomprensible para el entendimiento humano. Luego nos presenta también cómo viven los hombres y mujeres que ya se han salvado, viven también dando gracias a Dios, viven dando honor, viven glorificando a Dios. Esa es la gloria de Dios, vivir en la presencia. Luego el texto nos propone hacer una lección divina del capítulo 32, versículos del 1 al 6. Usted ya recuerda los pasos de la lección divina y es pedir Espíritu Santo. El segundo paso es una lectura atenta. El tercero es una meditación. El cuarto es la oración. El quinto paso es la contemplación y finalmente llegamos al sexto paso, que es la acción. Pidamos a Dios entonces que nos regale de su Espíritu Santo y le decimos, Padre de bondad, regálanos de tu Espíritu para poder entender tu palabra, para poder llevarlo a nuestra vida diaria y ponerlo por obra. Amén. Segundo paso de la lección divina, una lectura atenta.
Cuando el pueblo vio que Moisés demoraba en bajar de la montaña, se reunió alrededor de Aarón y le dijo: Fabrícanos un Dios que vaya al frente de nosotros, porque no sabemos qué le ha pasado a Moisés, ese hombre que nos hizo salir de Egipto. Aarón respondió: Quiten a sus mujeres, a sus hijos y a sus hijas las argollas de oro que llevan prendidas en sus orejas. Y entonces todos se quitaron sus aros y se lo entregaron a Aarón. Él recibió el oro, lo trabajó con el cincel e hizo un ternero de metal fundido. Ellos dijeron entonces: Este es tu Dios Israel, el que te hizo salir de Egipto. Al ver esto, Aarón levantó un altar delante de la estatua y anunció en alta voz: Mañana habrá fiesta en honor del Señor. Y a la mañana siguiente, bien temprano, ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y después se levantó para divertirse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tercer paso de la lección divina es la meditación, y en la meditación descubrimos qué dice el texto, de manera literal, qué dice el texto que acabamos de leer. Dice el texto del Éxodo que el pueblo de Israel se levantó, el pueblo de Israel se hizo un becerro de oro y lo reconoció como su Dios libertador. Dice también el texto que leíamos que el pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó a divertirse. El siguiente punto de la meditación. ¿Qué me dice a mí este texto? De lo que dice el texto del Éxodo, ahora, ¿qué me dice a mí? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y diríamos que en algunas ocasiones nosotros también participamos de borracheras. Nosotros también comemos en exceso o tenemos un Dios hecho a nuestra medida. Podría ser un ser humano, podría ser una actividad deportiva o un deporte en exceso. Cuando usted le dedica su corazón entero a su esposa, a su hijo o a una persona, le está quitando la gloria a Dios, o le está dando un grado de divinidad a esa persona. Cuando usted pone su atención, pone todo su corazón, pone todas sus fuerzas en el dinero, le está dando un grado de divinidad al dinero. Porque hay veces que uno dice: trabajo porque eso me llena, o me voy a hacer deporte porque eso me llena, porque eso me da vida, porque eso es mi gozo, eso es mi alegría, eso me hace olvidar de mis problemas. Y cuando eso pasa, es porque nosotros estamos, al igual que los israelitas, haciéndonos un Dios a nuestra medida. Y estamos estamos llegando al punto de ser idólatras. Y ante estas festividades, ante este gozo, ante esta paciencia, ante esta llenura que nos puede dar una persona o un objeto, nosotros también nos sentamos a comer, es decir, nos sentamos cómodos, nos sentimos cómodos y nos ponemos a beber y luego nos levantamos a divertirnos, entendiéndose la palabra diversión en todo su sentido pecaminoso. Pecamos hasta perder la razón. Siguiente punto de la lección divina, la oración. La oración, entonces decíamos, recoge las palabras del texto leído y lo que la palabra de Dios ha cuestionado mi vida. Desde ahí le decimos: Señor Dios, tú eres el único Dios que existe en todo el universo. Tú eres quien día a día me guías, me liberas de las tentaciones y de algunos pecados que me cuesta dejar de cometerlos. Pero en muchas ocasiones, al igual que los israelitas, aún sabiendo que tú eres mi Dios, le he entregado el corazón al dinero, a las fiestas, a las diversiones, a los vicios, a algún equipo deportivo. Perdóname, porque en ocasiones he considerado que todo esto me llena y me da una nueva vida.
Perdón por hacerme dioses a mi medida y a mi conveniencia. Perdón, Señor. Un siguiente punto de la lección divina es la contemplación. Y acá le invito a que cierre sus ojos y nos imaginemos a Dios que por su amor infinito y misericordioso siempre está caminando a nuestro lado, aun cuando nosotros le hemos dado las espaldas, aun cuando nosotros hemos pecado de una u otra forma, aun cuando nosotros hemos entregado el corazón a un objeto o a alguna persona y nos hemos olvidado de Dios. Imagínese que Jesús siempre está y estará a su lado a pesar de su realidad del día a día. Siempre estará esperándonos para regalarnos el perdón y un abrazo. El sexto paso de la lección divina que propone este encuentro de la catequesis es la acción. La acción es un compromiso desde mi realidad que vivo. Me comprometo a no dar preferencia a las cosas que me alejan de Dios y me comprometo a darle más tiempo a Dios. Yo le pregunto a usted, ¿a qué se compromete usted? ¿También a dedicarle más tiempo a Dios? Qué bueno, le felicito y le animo para que siga sacando más tiempo para Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.